forense les va a servir muchísimo a ustedes, pues cuando sean médicos y médicas rurales, porque ahí les corresponde realizar actividades periciales médico-legales en orden al cumplimiento de varias normas que existen. La más antigua es la Ley Novena de 1952, que en su artículo 11 dice que los médicos rurales tienen la obligación de realizar actividades periciales médico-legales en el municipio donde cumplan su función, cuando se lo solicite una autoridad competente, es decir, que ustedes en su rural les tocaría hacer exámenes de lesiones personales, exámenes de sexológicos forenses, exámenes de embriaguez, autopsias médico-legales, ¿no es cierto? Y entonces esos son los 4 temas que debemos abarcar con ustedes pues en este curso teórico y virtual, pues, ¿no es cierto?, que empezamos a adelantar y que ya teníamos pues adelantado como una buena parte presencial. Y la idea, como hablábamos ayer con los 5 integrantes del grupo, es que la intención es que cuando volvamos pues a la presencialidad, ¿no es cierto?, con las respectivas normas de bioseguridad, pues adelantemos la actividad práctica que es fundamental para ustedes, ¿no es cierto?, con usuarios, víctimas presenciales directamente, ¿no es cierto?, viendo casos de lesiones, de delitos sexuales, de embriaguez y pues obviamente la parte de patología viendo la parte relacionada con la práctica de autopsias médico-legales. Entonces ya tenemos un grupo completo, es decir, son 3 subgrupos que ya han pasado por medicina legal en la parte práctica y tuvimos la oportunidad de hacer autopsias con ellos, ¿cierto? Entonces creo que es algo importante y fundamental, y los demás que hacen falta, pues obviamente tendremos que adelantar esa actividad práctica, como le digo, en forma gradual y pues acatando todas las normas de bioseguridad que exige para estos efectos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, adentrándonos en el ámbito de la investigación forense del delito sexual en particular, entonces empezamos con el preámbulo de la investigación judicial. Es decir, ¿por qué se investiga un delito sexual y cuál es la intervención que van a tener ustedes como médicos y médicas dentro de esa investigación judicial en apoyo a la fiscalía, que es la que investiga los delitos? Recuerden ustedes que decíamos, hablamos de investigación judicial o investigación penal, porque pues eso se trata, esa conducta sexual se trata desde un delito, ¿no es cierto? Y los delitos, decíamos, están descritos en un libro que se llama Código Penal colombiano. Y ese Código Penal es una ley, es la ley 599 del año 2000. Entonces, si ustedes revisan, buscan en el internet pues el Código Penal colombiano y revisan el artículo 205 en adelante, hasta el 212 que nos interesa a nosotros como médicos y médicas, ¿cierto? Ahí van a encontrar toda la serie de delitos sexuales que establece el Código Penal colombiano y la sanción que el Estado le impone a quien cometa un delito de esa naturaleza, ¿no es cierto? Recuerden lo que decíamos que es el Código Penal, es un libro donde están escritos los nombres de los delitos y la sanción que el Estado le impone a quien cometa un delito. Y el Estado le impone 2 tipos de sanciones a una persona que cometa un delito. Primero, es una sanción privativa de la libertad que se llama prisión. Y segundo, es una sanción pecuniaria que se llama multa. Multa que se paga en salarios mínimos legales mensuales vigentes y se paga es al Estado, no a la víctima, ¿no es cierto? Entonces, eso es el contexto de lo que vamos a trabajar aquí. Entonces, ¿por qué razón usted tiene que hacer un examen sexológico para que un fiscal investigue un delito sexual, ¿no es cierto? Entonces, permítanme, voy a presentar ahora. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces hemos denominado esto de investigación judicial de delito sexual y la participación médica forense, ¿cierto? Es decir, ¿usted cómo participa? Empecemos definiendo, recordando lo que hablamos en las primeras clases cuando hablamos del proceso penal, ¿no es cierto? Que
Ya hablamos que es el delito, porque se investiga el delito, ¿cierto? Y la única institución en Colombia que investiga delitos es la Fiscalía General de la Nación. Y un fiscal, para efectos de la investigación, pues cuenta con dos investigadores, que son del CTI o de la SIJIN, ¿no es cierto? Que le asignan a un fiscal y él les asigna órdenes de trabajo para que vayan a hacer trabajo de campo, pues se investiguen estos delitos, ¿cierto? Recolecten pruebas, elementos materiales probatorios y todo eso y le lleven pues la información al fiscal y el fiscal va armando lo que se llama una teoría del caso y con base en eso pues podrá llevar a un presunto agresor a una audiencia de juicio oral que se llama, ¿no es cierto? Recuerden todos los pasos del proceso penal, primero la etapa de indagación que se llama, en la cual el fiscal y más que todo la policía judicial, ¿no? Lo que hace es recolectar evidencias para tratar, con dos objetivos. Primero, establecer si la conducta es o no un delito y segundo, establecer los presuntos responsables del delito, ¿cierto? Luego viene la etapa de investigación, donde el fiscal profundiza mucho más, ¿no es cierto? Acopia más medios de prueba. Recuerden que para probar el delito, el fiscal cuenta con lo que se llaman medios de prueba. Y hablamos de una prueba de inspección que la hace la policía judicial, donde van a recolectar evidencias y a preservar la escena mediante fotografías, videos, diagramas, esquemas, ¿cierto? Todo eso. Primera prueba, prueba de inspección. La segunda prueba es la prueba pericial, que es la que van a hacer ustedes como médicos y médicas, ¿cierto? Es un examen sexológico forense que van a hacer. Esa es prueba pericial porque es hecha por un perito. Y un perito es una persona experta en una ciencia, un arte, una técnica, decíamos, ¿no es cierto? Tercer medio de prueba es la prueba documental, documentos escritos como la historia clínica, que es fundamental, ¿no es cierto? Cuarto medio de prueba son los testimonios, ¿no? Quinto medio de prueba son los indicios y finalmente pues la confesión cuando el agresor acepta los cargos, ¿cierto? Entonces, esos son los medios de prueba con que cuenta el fiscal para probar un delito, para demostrar que existe un delito y un presunto agresor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, miren ustedes, el objetivo, pues, suministrar información a profesionales de la salud, ¿no es cierto? Incluyendo médicos y enfermería, que les permitan generar acciones inmediatas para efectivizar una atención integral, idónea y humanizada a las víctimas de agresión sexual. Esto es bien importante, ¿no? La atención humanizada, que infortunadamente, pues, en nuestro medio, con la gran demanda de los servicios que hay en los servicios de urgencias, porque este delito sexual hay que tener unos servicios de urgencias, pues se ha deshumanizado un poco el tema, ¿no es cierto? Entonces, es retomar esta parte de la atención integral, idónea y humanizada, ¿no es cierto?, a todas las víctimas de agresión sexual. Entonces vamos a ver el marco normativo, ¿no es cierto?, que eso, como les digo, es importante porque ustedes se van a dar cuenta que si son los médicos y médicas, somos personas pues fundamentales para el fiscal en la investigación de los delitos, ¿cierto? Entonces tenemos como marco normativo, en primer lugar, el Código de Procedimiento Penal, que es la otra ley, ¿no es cierto?, que es la ley 906 del año 2004. Y de aquí vamos a rescatar dos artículos fundamentales. El primero es el artículo 218, que dice aviso de ingreso de presuntas víctimas. Entonces leámoslo, dice, quien en hospital de cualquier nivel de atención, ¿no? 1, 2, 3 o 4, puesto de salud, pues entendiendo que son los niveles básicos, ¿cierto? Clínica, pues clínicas particulares, consultorios médicos, mire, particulares también, u otro establecimiento similar, público o privado, ¿cierto? Entonces, que en ese hospital reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiera ocasionado daño en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la dependencia de policía judicial que le sea más próxima o en su defecto a la primera autoridad del lugar, que será el alcalde municipal, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere ese artículo? Que cuando ustedes atiendan en su centro de salud o en su hospital a una víctima de lesiones personales o de delitos sexuales o a un fallecido, ¿cierto?, en forma violenta, pues tienen que reportar eso inmediatamente a la policía judicial, ¿no es cierto? Sabemos que los delitos sexuales y las muertes violentas, pues obviamente las están reportando inmediatamente a la policía judicial, pero no sucede lo mismo con las víctimas de lesiones personales, ¿no es cierto? Entonces la recomendación es que esas víctimas de lesiones personales, de lesiones graves, con armas cortopunzantes o armas de fuego, ¿cierto?, pues las reporten a la policía judicial, ¿no? Porque eso es una norma que establece el Código de Procedimiento Penal. Y recuerden que si uno no hace lo que le ordena una ley, pues está cometiendo una omisión, ¿no es cierto? Entonces puede ser investigado precisamente por esta situación. Entonces, esto nos compete
o les compete a los médicos asistenciales en salud, ¿no? Efectivamente, reportar casos de presuntas víctimas. El otro artículo es el artículo 250. Mire, aquí sí habla claramente, dice procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Aquí hablamos de lesionados o de delitos de víctimas de delitos sexuales. Lo leemos y dice cuando se trata de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, ¿no? La integridad corporal, libertad sexual serían los delitos sexuales, la integridad corporal serían las lesiones personales o cualquier otro delito, por ejemplo, cuando hay afectación del derecho a la vida, que sería el homicidio, ¿cierto? Entonces, en esos casos, cuando se trata de investigaciones relacionadas con estos derechos, ¿cierto? En donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, es decir, hay que hacer un reconocimiento, se hace referencia a un reconocimiento médico legal, ¿no es cierto? Y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, ¿no? Entonces, cuando se toma muestra de sangre, por ejemplo, para una alcoholemia, ¿no? Toma de muestras de fluidos corporales, por ejemplo, la orina, el semen, ¿no es cierto? O otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, dice, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense. Y en este caso, ¿quién es el perito forense? Pues usted, ¿no? Médico o médica son peritos forenses, a fin de realizar el reconocimiento de exámenes respectivos. Entonces, la policía judicial tienen la autonomía para poder solicitarles a ustedes valoraciones médico-legales. Recuerden que en estos casos de delitos sexuales, ustedes deben atender a la víctima que llega en primera instancia a la institución de salud sin necesidad de una solicitud de la Policía Judicial, ¿cierto? Porque ya vamos a ver que con ocasión de la resolución 459 del 2012 del Ministerio de Salud, pues estableció cuál es el protocolo para la atención integral en salud a víctimas de delitos sexuales, es decir, qué es lo que deben hacer en los hospitales de cualquier nivel de atención públicos y privados para atender una víctima de agresión sexual, ¿no es cierto? Sin necesidad de requerir solicitud de ninguna autoridad, ni de policía judicial, ni de comisaría de familia, ni del fiscal, ni de nadie, ¿cierto? Se atiende de inmediato a la víctima. Listo. Bueno, dice, en todo caso deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz. Este tema ya lo hablamos también cuando hablamos de, en general, ¿no es cierto?, del proceso penal. Y decíamos, como comentábamos ayer, para hacer una valoración médico-legal como la de sexológico forense que se requiere, pues dos documentos se requieren para ello. Primero, la solicitud escrita de la autoridad, excepto que usted esté trabajando en una institución de salud en el cual no requerirá solicitud. Y el segundo requisito, que es bien importante, será el consentimiento escrito, ¿no es cierto? Consentimiento escrito informado de la víctima que se va a realizar el examen. Aquí dice que se deberá obtener el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz. Y si estos no lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De preservar, en su negativa, se acudirá al juez de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección. ¿Eso a qué se refiere? Mire, entonces decíamos, el consentimiento informado lo tienen que firmar los adultos conscientes, mayores de 18 años conscientes, ellos tienen capacidad para firmar un consentimiento informado, para hacer un examen, ¿cierto? En los menores de 18 años, si la víctima es una niña de 15 años, pues quien debe firmar el consentimiento para el examen sexológico es el representante legal. Y en ese orden, entonces, están como representantes legales, están el padre o la madre, que son los que tienen la patria potestad de un hijo, ¿cierto? Padre o madre, cualquiera de los dos puede firmar la autorización para que se le haga un examen sexológico a un menor o a una menor. Si no estuviere padre o madre, entonces la ley 1098 del año 2006, que se llama Ley de Infancia y Adolescencia, establece que quienes son los representantes legales de un menor. Si quieren para que consulten, está en el artículo 193, en el numeral octavo. Y dice, pueden autorizar entonces exámenes de menores de edad, también el defensor de familia del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si no está él, podrá hacerlo el comisario o comisaria de familia. Si no está él, podrá hacerlo el personero municipal y en última instancia el inspector de policía, ¿cierto? Entonces todos ellos pueden autorizar exámenes de menores de edad, ¿no? Y si no estuviera en ninguno de ellos, simplemente es válido el asentimiento de un menor. Asentimiento es simplemente que el menor acepta, ¿no es cierto?, que se le haga el examen explicándole en qué consiste
y que vaya acompañado pues de una persona adulta también, ¿no es cierto? Diferente el consentimiento porque el consentimiento tiene un efecto de carácter legal. El asentimiento simplemente es la aceptación. De hecho, cuando tenemos un consentimiento informado del padre o la madre o, de la o del defensor de familia o la comisaria de familia, es decir, de cualquier otra, es decir, que tengamos el consentimiento y la autorización escrita para que hagamos un examen, siempre es necesario preguntarle al menor o a la menor si él permite que le hagamos el examen, es decir, que nos dé el asentimiento para poder hacer el examen, ¿cierto? Porque si tenemos la autorización del papá y la niña dice, no, yo no me dejo examinar, pues no la podemos obligar tampoco, ¿cierto? Si tengamos una autorización del papá, no se puede obligar a la niña pues a hacerle el examen genital, ¿no es cierto? No se podría. Entonces lo que menciona la norma dice pues que se les explica, ¿no? La importancia que tiene el examen genital, que es importante, porque con base en eso podemos recolectar muestras y tratar de identificar al agresor, ¿no es cierto? Todas esas serie de situaciones. Y pues finalmente es el convencimiento, la capacidad de convencimiento que tengan ustedes con la víctima, pues para hacer la valoración médico-legal, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere este artículo 250, en primer lugar, que la policía judicial nos puede solicitar pruebas periciales y en segundo lugar, el consentimiento informado como un requisito para poder hacer este examen pericial. Bien, entonces, con base en eso, el antecedente normativo que existe en relación con la atención a víctimas de violencia sexual es la ley 1146 del año 2007 y particularmente en el artículo 9 de esa ley hace referencia a la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Entonces miren que esta ley se refiere solamente a la atención de menores de 18 años, ¿cierto? Dice atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Entonces, ¿qué dice esta norma? Mire, dice, en todas las IPS públicas o privadas de cualquier nivel de atención, tienen la obligación de atender en forma gratuita a todas las víctimas, niños, niñas, adolescentes, menores, ¿cierto? De 18 años, que hayan sido abusadas sexualmente. Entonces, y establece 7 puntos fundamentales que los hemos tratado aquí, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar dice, esos casos deben ser atendidos con una urgencia médica, ¿no? Urgencia médica, si no se les puede decir, venga mañana, ¿no? Así el caso, díganos, fue que la agresión sexual ocurrió hace 6 meses o hace un año. Eso es una urgencia médica, ¿cierto? Por la connotación social que tiene este delito. Pues no se puede decir, si va el viernes en la tarde, vengas el lunes, no hay que atenderla de inmediato, es una urgencia médica. En segundo lugar, la atención es gratuita, independientemente de que tenga o no afiliación al sistema de seguridad social en salud, ¿no es cierto? Entonces, eso es independiente, es decir, no se le puede exigir un carnet de afiliación para poder atender a esta víctima, eso es gratuito. En tercer lugar, hay que brindar la atención médica y psicológica, ¿no? La atención médica, pues la van a hacer ustedes, en primer lugar con el triage que hagan, en segundo lugar la atención médica, sobre todo tratando de buscar lesiones traumáticas asociadas al delito sexual. En muchos casos, las víctimas son amenazadas o incluso agredidas físicamente, ¿no? Golpeadas, maltratadas, heridas con armas cortopunzantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen lesiones traumáticas asociadas, entonces tienen que brindar la atención médica completa. Y atención psicológica también, porque esas víctimas en el estado en que llegan, pues requieren hacer una estabilización emocional, ¿no? De las víctimas, y eso lo hace la atención de psicología clínica. Aunque pues hemos visto claramente que nuestros médicos y médicas también pueden hacer este tipo de atención psicológica de estabilización emocional de la víctima, ¿no? Con todas las herramientas que ustedes manejan pues para estabilizar y tranquilizar a la víctima, ¿no es cierto? Es importante explicándole que, es decir, desculpabilizándola, ¿no? Porque muchas de las víctimas llegan sintiéndose culpables de la agresión sexual a la que fueron sometidas, que por culpa de ellas les ocurrió eso, y eso no es así, ¿no? En ningún caso puede pretenderse establecer que la víctima es culpable de lo que le sucedió. Entonces ustedes tienen herramientas para desculpabilizar a la víctima, ¿no es cierto? Y estabilizarla emocionalmente, ¿no? Muy bien. Cuarto punto importante, la necesidad de toma de muestras para la investigación forense del delito, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué muestras se deben tomar en estos casos, dependiendo de las circunstancias, de modo y tiempo en que hayan ocurrido, pues se tomarán las muestras forenses para los análisis en los laboratorios del Instituto de Medicina Legal.
quinto punto importantísimo, realizar pruebas de laboratorio con el ánimo de descartar, ¿no es cierto?, la presencia de infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Esto es lo importante en estos casos. Entonces, se hará una serología, cultivos, ¿no es cierto?, para descartar otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH también, ¿no? Sexto punto importante, el suministro de antirretrovirales que pues se van a relacionar obviamente con la necesidad de suministrar esos antirretrovirales en los casos en que se requiera eh, 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 administrar profilaxis, ¿no es cierto?, para los casos, dependiendo de las circunstancias de modo y tiempo en que hayan ocurrido los hechos, que se verá más adelante también. Y finalmente, la obligación del reporte del caso a la Policía Judicial y al ICBF, a Comisaría de Familia, ¿no? Entonces es importante porque esas son atenciones en salud que van a hacer ustedes allá, ¿no es cierto? Entonces hay que reportar el caso, es decir, este caso que ustedes atienden de primera instancia, ¿cierto?, en su institución de salud, pues ustedes deben orientarlo hacia dos caminos diferentes. Primero, reportarlo a la Policía Judicial, ¿para qué? Para que se inicie la investigación del delito penal, ¿cierto? Para que se le asigne a un fiscal la investigación de ese delito. Entonces, se le reporta el caso a la Policía Judicial. Y ya saben que Policía Judicial, ¿quiénes son? Pues el CTI y la SIJIN, ¿no es cierto? Y ellos trabajan en una unidad permanente de 24 horas, que es la URI, que es la Unidad de Reacción Inmediata de la Policía Judicial. Entonces ahí el que esté de turno, si CTI o SIJIN, pues ellos le informan y ellos inmediatamente inician la investigación judicial, ¿no es cierto?, del caso. Y también se reporta al ICBF o a la Comisaría de Familia, ¿no es cierto?, ¿con qué fin? Para hacer lo que se llama el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. Ellos hacen un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. Es decir, hacen todos los procedimientos a que haya lugar para que ese menor o esa menor se restablezcan sus derechos que han sido vulnerados. Si fue en el seno de la familia, por ejemplo, entonces sacarla de ese seno de la familia donde corre peligro, ¿cierto? Y ponerla, por ejemplo, en un hogar sustituto de bienestar familiar, ¿cierto? Eso es lo que es decir, brindan medidas de protección. El ICBF y la Comisaría de Familia lo que hacen es brindar medidas de protección. Y eso es lo que se llama procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, orientados a la protección de esa menor, ¿no?, víctima. Y la Policía Judicial, pues, orientada a la investigación del delito. Entonces, esa es la primera, ¿no es cierto?, la ley 1146. Bien. Entonces, en esa ley 1146, en el artículo 9 dice esto, ¿cierto?, claramente los 7 puntos. Y en el artículo 10, esta ley dice: el Ministerio de Salud, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley, dice, establecerá el protocolo de atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Eso es lo que dice el artículo 10 de esta ley. Entonces vamos a ver enseguida eso. Bien, con la emisión de esta ley, entonces existe, ustedes saben, una entidad del Estado que se llama la Superintendencia Nacional de Salud, la Supersalud, que es la encargada de vigilar el cumplimiento por todas las instituciones de salud del país, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las políticas que establece el ministerio. Ustedes han visto eso tal vez en la administración en salud, esa parte, ¿cierto? Entonces tenemos por una parte el Ministerio de Salud, que es lo que hace, generar las políticas de atención en salud en todo el país, ¿no es cierto? Y la Supersalud, ¿qué es lo que hace? Pues vigilar que las instituciones de salud cumplan esos lineamientos o las políticas que ha fijado el ministerio. Entonces, con base en esta ley, en la ley 1146 del 2007, en la que acabamos de revisar, ¿no es cierto?, la Supersalud emite esta resolución, mire, la 1776 del año 2008, ¿cierto? Y dice que, por la medio de la cual se determina la escala de sanciones y procedimientos por incumplimiento a los preceptos señalados en el artículo 9 de la ley 1146 del 2007. Es decir, la Supersalud impone sanciones a las IPS que no cumplan con los puntos señalados en este artículo 9 de esta ley, ¿cierto? Quien no atienda una urgencia médica, ¿no es cierto? Quien no le dé atención gratuita, que no le tomen muestras forenses, que no le den antirretrovirales, que no reporten el caso. Entonces la Supersalud dice, bueno, a la IPS que no cumpla le vamos a poner las siguientes sanciones. Entonces mire usted qué tipo de sanciones para que las revisemos rápidamente. Dice, pondrá una multa de 1 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la EPS o IPS, ¿no es cierto?, EPS,
de ese régimen subsidiado, que nieguen la atención de manera inmediata como una urgencia médica del niño, niña, adolescente víctima de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se impone como sanción. Si no le prestan atención, pues eh, se acogerán a una multa de unos 2.000 salarios mínimos mensuales. ¿Qué más pone? Multa de 1 a 1.800 salarios mínimos legales mensuales a la IPS que incumpla el precepto de recoger de manera oportuna y adecuada las evidencias, siguiendo las normas de la cadena de custodia, ¿no? O de practicar las pruebas forenses, dice, ¿no? Entonces, esto es lo que establece también esa norma. Dice, multa hasta 1.600 salarios mínimos a la IPS que se niega la provisión de antirretrovirales en caso de violación y o riesgo de VIH-Sida, o que no tomen los exámenes, ¿no es cierto?, de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual y no le brinden el tratamiento. Eso tiene que ser gratuito, ¿cierto? Entonces, mire, esto es lo que establece la Supersalud para las IPS que incumplan. Y este es bien importante, este último, ¿no? Dice, multa hasta 1.200 salarios mínimos legales a la IPS que se abstengan de dar aviso inmediato a la Policía Judicial y al ICBF. Aquí falta o a la Comisaría de Familia, porque no en todos los municipios del país hay ICBF, ¿cierto? Los municipios pequeños no hay. Entonces, ¿habrá quien cumple esa función subsidiaria del ICBF de protección de menores? Pues la Comisaría de Familia, ¿cierto? Entonces, miren que es obligatorio. Entonces, se dan cuenta ustedes, miren que este último literal, el D, de esta resolución 1776 de la Supersalud, está en concordancia con el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. Recuerdan que veíamos al principio que decíamos la obligación que tienen las IPS de cualquier nivel de atención públicas o privadas de dar aviso, ¿cierto?, a la Policía Judicial del ingreso de personas a que se les haya cometido pues un delito, como los delitos sexuales o lesiones personales o homicidio, ¿cierto? Entonces, exactamente ocurre lo mismo aquí. Entonces, la IPS que no reporte el caso de una víctima de abuso sexual a la Policía Judicial o al ICBF, pues le impondrá una multa de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede con lo que está trabajando la Supersalud. Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante. Decíamos que la ley 1146 del año 2007, en el artículo 10, le dijo, Ministerio de Salud, usted en 6 meses máximo tiene que establecer el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud se demoró 5 años, del 2007, y sacó la resolución 459 en el año 2012. Entonces, ahí sacó esa resolución mediante la cual se adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud. Es decir, este modelo es para atención a las víctimas de violencia sexual. Aquí se incluye adultos, adultas y menores de edad también, ¿no es cierto? Porque la ley 1146 era exclusiva para menores, pero esta resolución 459 es para todo tipo de víctimas, ¿cierto? Adultos y menores. Y es importante aquí que tengan en cuenta que este protocolo se aplica entonces para atención integral en salud. ¿Sí? ¿En salud a quiénes? Pues al sector salud, ¿no es cierto? A hospitales y clínicas. Entonces, aquí está el personal médico asistencial en salud. Entonces, dice, el personal que es asistencial en salud de las IPS, pues tiene que adaptar este protocolo para el que atiendan víctimas de violencia sexual, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque recuerden ustedes que para la investigación forense el fiscal cuenta con la prueba pericial, ¿no es cierto? Y dentro de la prueba pericial sexológica, pues actuamos los médicos y médicas, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que en el ámbito de la investigación judicial para la prueba pericial existen 2 grandes grupos de médicos, ¿cierto? Primero los médicos del sector salud, que serían ustedes en este caso, ¿cierto?, que son asistenciales en salud, trabajando en hospitales, cuando sean médicos rurales, porque su función principal como rural va a ser asistencial en salud, pero va a tener una función subsidiaria, que es la atención a víctimas de violencia sexual. ¿Y cómo lo va a hacer? Como perito forense, ¿cierto? Entonces, tenemos el grupo de asistencial en salud. Y el otro grupo es el grupo de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, ¿cierto? Entonces, los médicos de medicina legal, ¿hacemos asistencia en salud? No, nosotros no atendemos enfermos, atendemos solamente víctimas. En cambio, usted sí atiende enfermos y va a atender también a víctimas, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, como el Instituto de Medicina Legal, la atención la brinda en Boyacá,
en solamente 5 municipios, que son Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Garagoa. En los demás municipios de este departamento no existen sedes de medicina legal. Entonces, donde no haya sede de medicina legal, ¿a quién le toca hacer un informe sexológico forense? Pues a usted como médico rural, ¿no es cierto? Entonces, si hay un caso en Boavita, allá no tenemos sede de medicina legal. ¿A quién le corresponde hacerlo? Pues a usted como médico o médica, ¿cierto? Por eso es bien importante que ustedes recuerden lo que hemos insistido siempre. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer cuando le llegue una solicitud para hacer un examen sexológico forense, un examen de lesiones o una autopsia? Lo primero que va a hacer es llamar a un médico forense, ¿cierto? Todos los días se darán cuenta ustedes que yo recibo llamadas todos los días de médicos rurales solicitando apoyo, ¿cierto? Y para nosotros una urgencia médico-legal, es decir, la urgencia médico-legal más relevante es una llamada telefónica de un médico rural, porque no lo podemos dejar embarcado pues así, ¿no es cierto?, sin saber qué hacer con esos casos. Porque, ¿por qué tiene que actuar como médico forense? Pues porque la ley lo obliga, ¿no es cierto? Para nosotros que somos médicos forenses, pues con más de 30 años de experiencia, considero personalmente que un médico rural no es un perito forense, ¿cierto? No es un perito forense, pero la ley lo obliga, entonces, ¿qué tiene que apoyarse? Pues que se apoyen en nosotros, ¿cierto? Para nosotros indicarles, le decimos, tome fotos, mándenos fotos y escriba esto, para que contesten adecuadamente y así evitar que tengan dificultades, porque eso es de carácter judicial, ¿no? Entonces, tenemos los dos grandes grupos, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué diferencia tenemos en cuanto al abordaje de los casos? En que los médicos asistenciales en salud de clínicas y hospitales para hacer un examen sexológico no necesitan solicitud de ninguna autoridad, ya lo dijimos, ¿cierto? Solamente para sexológicos. Si usted lo requiere para hacer un examen de lesiones, ahí sí tiene que llegarle una solicitud escrita, si no, no la puede hacer. Pero para un examen sexológico que la mamá llevó a la niña de 10 años porque la encontró con sangrado vaginal y sospecha que el primo la está abusando, ese caso usted lo tiene que atender inmediatamente y lo que tiene que hacer es reportárselo a la policía judicial y a la comisaría de familia, ¿cierto? Pero no le puede exigir que le lleve la orden de la comisaría o de la policía judicial para atender el caso, ¿no? En cambio, en medicina legal, nosotros para hacer un examen sexológico forense, sí requerimos necesariamente de una solicitud de la policía judicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta resolución 459 no nos aplica a nosotros. Esto aplica solamente para el sector salud, porque viene parte del Ministerio de Salud. Nosotros no dependemos del Ministerio de Salud. Los médicos forenses de medicina legal pertenecemos al sector justicia, del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Ustedes al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, te da claridad en eso, ¿no? El médico forense de medicina legal sí necesita una solicitud escrita de la Policía Judicial. Ustedes, asistenciales de salud, no requieren eso. Estamos, ¿no? Muy bien. Una reflexión para este caso: la sexualidad es parte de la esencia de la naturaleza humana, animal y vegetal, y tiene pues sus representaciones, ¿no es cierto? En la naturaleza, miren ustedes, siluetas de otoño se llama esta fotografía, ¿no? De los árboles, los cactus. Una yuca es eso, ¿no? Bueno. Entonces, con esto, miren, tenemos que tener claridad en las definiciones conceptuales cuando vayamos a abordar un caso de violencia sexual, ¿no? Que eso lo harán ustedes en esta semana, la próxima semana, pues con la doctora Sandra y con el doctor Rafael Parra, ¿no es cierto? Pero para que lleguen con claridad a eso, por qué tienen que actuar y qué es lo que se va a hacer, hay que tener claridad en las definiciones conceptuales. Bueno, entonces, en primer lugar, pues esta parte que ustedes ya la vieron en pediatría, ¿no? Los inclusión de grupos etarios, que es bien importante porque dependiendo de ello, pues es que uno asume la posibilidad de la comisión de un delito, ¿no? Entonces tenemos neonatos de 1 a 28 días, lactantes menores hasta 1 año de edad, mayores hasta los 2 años, preescolares de 2 a 5. Por ejemplo, en lactantes mayores, por ejemplo, no es posible que se produzca la penetración del pene en la vagina. Incluso hasta estos preescolares tampoco, hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque inmediatamente por detrás de la vagina está tenemos el pubis, ¿no es cierto? La sínfisis púbica, y eso genera un obstáculo para la penetración del pene en la vagina, porque la vagina es tan pequeña en ese momento del desarrollo, ¿no es cierto?, que no permite el ingreso. En caso de que se pretenda penetrar un pene en la vagina de una niña de 2, 3 años, pues lo que se va a producir son desgarros perineales severísimos, ¿cierto?, con sangrados y, en fin, una cantidad de cosas que ameritan intervención quirúrgica, ¿no es cierto?
La etapa escolar de 6 a 11 años, los púberes de 11 a 15, adolescentes de 16 a 18 a 20 años, jóvenes de 18 hasta los 40 años, adultos de 40 a 65, pues y la vejez de 65 años en adelante, no son los grupos etarios importantes que ustedes deben conocer. Ahora bien, dentro de este concepto, nosotros contamos con, existe dentro de la atención de los menores, sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel nacional, un sistema que se denomina el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que es liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es el ICBF, pues saben que ustedes que es una institución del Estado, ¿no es cierto? Y que el objetivo del ICBF es proteger a los menores, brindar protección a los menores de edad, ¿no? Entonces, existe el ICBF, no puede trabajar solo como institución, entonces tiene que reunir a varias instituciones que le apoyen para hacer la atención integral a los menores de edad. Entonces, eso es lo que se denomina el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y el Instituto de Medicina Legal pertenece al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Las IPS pertenecen al Sistema Nacional de Bienestar Familiar también, ¿no es cierto? Entonces, en el Sistema de Bienestar Familiar, los grupos etarios se clasifican en 4 grandes grupos, miren ustedes. Entonces, se llama, el primer grupo es la primera infancia, que es de 0 a 5 años. Entonces, ustedes van a hablar, cuando hablen de bienestar familiar, hablarán de la primera infancia, que se escucha mucho, ¿cierto? Entonces, primera infancia, que se refiere de 0 a 5 años. Luego viene la segunda etapa, que es la infancia, que es de los 6 a los 11 años. Luego viene la adolescencia, que es de los 12 a los 17 años. Y finalmente, el cuarto grupo es la juventud, de los 18 a los 28 años, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se establece dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿no? Para que tengan claridad sobre esos grupos etarios. Bien. Entonces, hay 2 conceptos que son diagnósticos médicos, ¿cierto? Que son el abuso sexual y el asalto sexual, que están contemplados en el CIE-10 y que usted va a hacer como médico o médica ese diagnóstico de abuso sexual o de asalto sexual. El asalto sexual también en el CIE-10 aparece como agresión sexual, ¿cierto? Así lo van a encontrar y así se codifica cuando se hace un diagnóstico de esa naturaleza en los RIPS que debe manejar pues en su institución de salud donde vaya a trabajar usted, ¿no es cierto? Entonces, definamos qué es el abuso sexual. El abuso sexual tiene estas características. Bien, en primer lugar, es un patrón de conducta organizado. Es decir, el agresor planea la conducta del abuso sexual con su víctima o con sus víctimas. Es una conducta intencional, no es una conducta accidental, ¿no es cierto? Es planeado siempre. Este punto es bien importante, ¿no? Esta característica, es decir, no hay uso de la fuerza manifiesta debido al poder que se ejerce sobre la víctima por desproporción física o psicológica. ¿A qué se refiere esto? Que el agresor no tiene que ejercer sobre la víctima ningún tipo de fuerza física ni psicológica. La fuerza física es cogerlo a la fuerza, ¿no es cierto?, de las manos, de los brazos, ¿no es cierto?, inmovilizarlo y poderlo agredir sexualmente, ¿no es cierto? O psicológica. La fuerza psicológica que se refiere a amenazar a la víctima con producirle daño, ¿cierto? O amenazar con producirle daño a su familia, a la mamá, ¿no es cierto? Cogen a las niñas y le dicen, si no te dejas hacer esto, si le cuentas, voy y mato a tu mamá, ¿cierto? Eso es una fuerza psicológica, ¿no es cierto? Las amenazas. Entonces, como existe una desproporción física y psicológica en cuanto a la madurez, ¿no es cierto?, mental entre la víctima y el victimario, entonces en este caso el agresor no tiene que ejercer ninguna fuerza psicológica ni física, porque generalmente el agresor es un adulto y la víctima es un niño o niña, pequeños, ¿no es cierto? Generalmente la primera infancia o la infancia, entonces son niños pequeños. La finalidad en estos casos del abuso sexual pues era la búsqueda de gratificación sexual para el agresor, obviamente, ¿cierto? Esto es bien importante, lo que decíamos, miren, generalmente en el abuso sexual encontramos un solo agresor y varias víctimas, niños o niñas, ¿no? Generalmente es un solo agresor y son realmente víctimas niños o niñas. La frecuencia del abuso sexual es repetitivo, es crónico en el tiempo, ¿no es cierto? Y por eso ustedes van a encontrarse casos que dicen, no, pues que la niña de 15 años que le viene sucediendo eso desde que tenía 8 años, que el abuelito en la casa, o el tío, o el primo que vivía allí, o el vecino, llegaba allá y le tocaba la cola o le tocaba la vagina, ¿no es cierto?
Y como ella no sabía nada de eso, pues entonces obviamente pues nunca contó nada de eso. O el agresor la intimidaba, que no contara a nadie, ¿cierto? O le daba dinero o dulces o qué sé yo, ¿no es cierto? Cualquier otra prebenda para que no contara lo que estaba pasando, ¿no? Hemos visto casos de niñas de 10, 11 años que le regalan celulares, por ejemplo, ¿cierto? Para que no cuenten. Entonces, obviamente, entonces, en esas condiciones, pues la frecuencia del abuso sexual es repetitivo en el tiempo, ¿no es cierto? Y por eso, como le digo, van a tener caso ustedes que niñas de 15 años, cuando ya sepan que eso es un delito sexual, que las partes genitales no debe tocárselas nadie absolutamente, entonces cuando empiezan a contarle a la psicóloga del colegio o a la mamá, ¿no es cierto? O a la amiga, y es como se entera ustedes o la llevan donde ustedes a la institución de salud y se dan cuenta de esa situación, ¿no es cierto? De forma crónica y que nunca han contado. Por esa razón, el contacto de la víctima con la autoridad, es decir, ¿con quién? Con la policía judicial y con el ICBF o la comisaría de familia es tardía, ¿no? Entonces llevan casos de 2, 5, 10 años, ¿no es cierto? Entonces es muy tardía, no es inmediato. Por esa misma razón, estos delitos del abuso sexual, generalmente como son niños y niñas, la mayoría de casos son un delito relacionado con las caricias o tocamientos, no hay penetración, que es un concepto que vamos a ver ahora enseguida, ¿cierto? Entonces son caricias o tocamientos y obviamente estas caricias o tocamientos en estos menores, pues no va a dejar ninguna evidencia física que nos permita demostrarlas. Por esa razón, la demostración del abuso sexual se hace mediante el relato que hace el menor sobre los hechos de los que ha sido víctima, el relato, ¿cierto? Por eso, un examen físico a una niña de 15 años que dice que la vienen tocando desde que tenía 8 años, pues en el examen físico usted qué espera encontrar? Absolutamente nada, ¿no es cierto? No va a haber ninguna evidencia física, ninguna alteración a nivel genital, a nivel vaginal, si han sido tocamientos únicamente, pues no encuentra absolutamente nada. Entonces, lo único que tiene el fiscal para demostrar este hecho es el relato que hace el menor de los hechos, ¿cierto? Lo que ella cuenta. Y por esa razón, en medicina legal, entonces, se hace un examen especial por parte de psicología forense que se llama valoración del relato. Se hace valoración del relato. Entonces, cuando se tenga un caso de esos, lo que se le entra al fiscal es decirle, por favor, solicite una valoración por psicología forense para que haga una valoración del relato del menor. Esa valoración del relato, ¿en qué consiste? En establecer tres aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que hacen nuestras psicólogas forenses? Con el relato que hacen una entrevista semiestructurada. Ustedes ya han visto psicología y psiquiatría, ¿cierto? Médica, entonces ya saben a qué se orienta, a qué se refiere una entrevista semiestructurada. Entonces, abiertamente que cuente lo que le ha sucedido, ¿cierto? Entonces, con base en eso, establecen primero que el relato tenga una concatenación interna, es decir, que lo que cuente la víctima esté relacionado con el conocimiento que ella debe tener respecto de la sexualidad y genitalidad, ¿no es cierto? Entonces, no sería normal una niña de 4 años contando que tuvo relaciones sexuales, ¿cierto? Que hubo penetración del pene en la vagina con utilización de condón, y que ella tuvo tal posición, ¿no? Y que el Señor la puso en tal postura. Pues no sería esa información congruente con el desarrollo del conocimiento que debe tener ese menor respecto a la genitalidad y sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, es concatenación interna. Segundo punto que valoran nuestras psicólogas forenses es la concatenación externa, es decir, que lo que relate la víctima esté acorde con el medio que la rodea, es decir, que pueda identificar su medio familiar, ¿no es cierto?, su medio social o escolar, ¿no es cierto? Es la concatenación externa que tenga relación con el relato que hace de los hechos. Y en tercer lugar, que tenga un respaldo afectivo. Respaldo afectivo, ¿qué es? Que a medida que va contando la víctima, pues esto como es una vivencia negativa que haya tenido en su vida, pues le genere tristeza, llanto, ¿no es cierto?, desesperanza, es decir, esas condiciones, ¿no es cierto?, que tenga un respaldo afectivo. No tendría respaldo afectivo si contando esa situación negativa, pues la persona o la víctima se ríe, denota felicidad, alegría, ¿no es cierto?, por lo que le sucedió. Entonces, son tres elementos que permiten a la psicóloga establecer pues la connotación del relato del hecho, ¿no? Cuando se hable de relato, la valoración del relato del hecho no significa que la psicóloga forense va a decirle al fiscal que lo que dice la niña es cierto o es mentira, porque eso no es posible, ¿no es cierto? Imposible decir que uno
algo que está diciendo es cierto o mentira, pues eso no es válido. Pero lo que le va a decir es que sí, que el relato que hace la niña pues es congruente con el desarrollo académico que ella tiene, ¿cierto? El desarrollo mental que ella tiene para entender lo que es una relación sexual, ¿cierto? Que reconoce su nivel familiar, social y escolar, ¿no es cierto? Y que lo relaciona con el hecho que ha sido víctima. Y que además que durante el hecho pues denota tristeza y llanto, que significa que tiene un respaldo afectivo adecuado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se refiere. Entonces, con base en ese relato es que el fiscal cuenta con ese medio probatorio fundamental para que pueda enjuiciar a un presunto responsable, ¿cierto? Entonces, eso es, mire, entonces, evidencia física aquí no la tenemos para demostrar, no podemos investigar espermatozoides ni ADN, nada de eso, ¿cierto? Porque no vamos a encontrar ninguna evidencia física. Entonces, ¿qué tenemos? El relato del menor o de la menor víctima, nada más, ¿cierto? Esto es lo que llama abuso sexual. ¿Estamos, no? Muy bien. El siguiente concepto, que es diagnóstico médico, también es el asalto sexual, que como le decía en el CIDE, lo encuentran como agresión sexual, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? Igual que el abuso sexual, pues es también un patrón de conducta organizado, ¿cierto? Es una conducta intencional, no es accidental, ¿no? Uh, en este caso, aquí sí es importante este punto, mire, en el abuso sexual el agresor no tiene que hacer uso de la fuerza física, aquí sí, ¿cierto? Porque aquí generalmente hay proporcionalidad, tanto física como psicológica entre la víctima y el agresor, realmente son dos adultos, ¿cierto? Entonces, uso de fuerza física o manifestación o amenaza de causar daño si la víctima no consiente. O es por lo menos la víctima un adolescente que ya puede defenderse, ¿cierto? Entonces el agresor tiene que utilizar la fuerza física o amenazarla con utilizar la fuerza física si ella no consiente en la agresión sexual, ¿cierto? Entonces aquí hay proporcionalidades y son parejos los dos, si la víctima se puede defender, ¿no? La finalidad de estimulación propia del agresor o de un tercero también, ¿no es cierto? Generalmente, en este caso, es una sola víctima y uno o más agresores, a diferencia del abuso, en que es un solo agresor y una o varias víctimas, ¿no es cierto? Y que son niñas pequeñas. Aquí es uno o más agresores y una sola víctima. Y el 98% de los casos, pues, de mujeres son víctimas las mujeres, ¿cierto? En este caso del asalto sexual. La frecuencia, a diferencia del abuso sexual, que es permanente, ¿cierto? Que es repetitivo, acá es un único evento, ¿no? Frecuencia es un único evento. Y por esa misma razón, entonces, el contacto de la víctima con la autoridad es inmediata. Entonces, tan pronto es víctima, inmediatamente sale y pone la denuncia respectiva en la policía judicial o asiste de inmediato a la institución de salud para que usted inicie, ¿no es cierto?, la orientación médica, ¿cierto? Y el reporte del caso a la policía judicial y al bienestar familiar, decíamos, ¿no es cierto? O a la comisaría de familia. Recuerden que los casos se reportan al bienestar familiar cuando las víctimas sean menores de edad, ¿no es cierto? Si están en un municipio, por ejemplo, aquí en Tunja, ¿tenemos bienestar familiar? Claro que sí. Entonces, si es una menor de edad, se reporta al ICBF. Pero si la víctima es una persona adulta, mayor de 18 años, ya no se reporta al ICBF porque ya no es competente para manejar adultos. Entonces se lo reporta a la comisaría de familia directamente. Y en los municipios donde no haya ICBF, pues todos se reportan a comisaría de familia, tanto víctimas menores como adultas, ¿cierto? Para, decíamos, restablecimiento de derechos, es decir, medidas de protección. Y finalmente, entonces, en este caso, como la atención es inmediata, entonces aquí sí tenemos la demostración del delito, se hace con evidencia física generalmente, ¿cierto? Entonces tomamos muestras de contenido vaginal o anal, ¿no es cierto? Muestras, evidencia traza, que son las evidencias más pequeñas, por ejemplo, vellos púbicos, en fin, ¿no es cierto? Tomamos esas muestras, las analizamos en nuestros laboratorios forenses y establecemos, pues obviamente, la comisión de un delito y el presunto responsable, ¿no? Hasta llegar al cotejo genético de ADN. Entonces, evidencia física aquí por la inmediatez de la atención que se hace, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se llama un asalto sexual. Generalmente en el asalto sexual hay penetración del pene en la vagina, ¿cierto? Entonces hay una introducción. En el abuso sexual, decíamos, generalmente son caricias, ¿no es cierto?, en los menores. Entonces, dos conceptos, ¿no?, fundamentales como diagnósticos médicos. Recuerden, abuso sexual y asalto sexual como diagnósticos médicos. Revisamos ahora dos conceptos adicionales que son bien importantes
porque no constituyen en delito. No son ni abuso sexual ni asalto sexual, sino que son actividades que realizan grupos etarios muy pequeños, ¿cierto? En relación con la genitalidad, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces tenemos el primer concepto que se llama juego sexual. El juego sexual es una actividad sexual que incluye la genitalidad. Ustedes que ya han visto psiquiatría, ¿cierto? Sí, Sí, señor. ¿no? Eso. Entonces, ya saben todas las etapas que maneja Freud, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la personalidad y el del desarrollo de los niños, ¿no es cierto?, hablan de la etapa fálica, la etapa oral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los niños cuando están en una etapa, en la edad muy pequeña de 2, 3 años, ¿cierto? Pues hacen lo que hacen es explorar su cuerpo, ¿cierto? Exploran su cuerpo, entonces conocen sus manos, sus pies, sus rodillas, y obviamente también pues van a conocer, ¿no es cierto?, y explorar sus órganos genitales, el niño el pene, la niña la vagina, ¿no es cierto?, se exploran porque están conociendo su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esto es normal en los niños. Entonces, unos niños de esa misma edad, 2, 3 años, que se estén tocando el pene o la vagina, pues es normal, es una actividad normal, ¿cierto? No hay que tenerla como una actividad, pues, de algún tipo de desviación sexual que están sintiendo los niños, ¿no? Eso es normal porque eso forma parte de la etapa del desarrollo sexual de esos niños. Los niños que tienen esa actividad sexual son niños de edades similares, ¿no es cierto? Niños muy pequeños, 2, 3 años, el nivel de comprensión de la genitalidad es similar, es decir, no entienden porque están apenas explorando su cuerpo. Estos niños que se tocan, no hay uso manifiesto de la fuerza. Es decir, un niño le puede tocar el pene a otro niño, sí, porque lo está explorando, y eso no significa que tenga una desviación sexual, ni mucho menos, ni que ejerciendo una agresión sexual sobre el otro niño, ¿no? No hay uso manifiesto de la fuerza, ninguno lo obliga a otro. No hay imposición del secreto para realizar esa actividad. No, ninguno le dice, venga, le voy a tocar el pene, pero no le avise a nadie, no le avise a la profesora del jardín ni a la mamá. No, nada de eso. Sino que son parte de la esencia de los niños, ¿cierto? Pequeños, que están explorando apenas su cuerpo. Pues no se impone secreto para realizar esa actividad, sino que es parte de la esencia de esa connotación que tienen los niños, ¿no es cierto?, en cuanto al desconocimiento que existe sobre y la comprensión sobre la genitalidad, ¿no es cierto? Muy bien. Y nuestros psicólogos y psiquiatras pues dicen que eso es una práctica necesaria para la estructuración de la identidad del individuo. Esto es importantísimo, ¿no? Aquí en este punto quiero detenerme porque en el juego sexual sí jugamos un papel importantísimo la educación a nivel de la familia, ¿no? Ustedes obviamente creo que no tendrán hijos todavía, o los que tengan hijos o hijas, pues debemos actuar de tal manera, ¿no? Pero si tienen ustedes familiares muy pequeños, sobrinos, ¿no es cierto?, que no tienen, primos pequeños. Y nosotros que somos del sector de la salud y conocemos pues genitalidad y sexualidad, jugamos un papel muy importante. Este juego sexual, estas actividades de conocimiento y comprensión de genitalidad, ¿cierto?, en los niños pequeños, debe ser enseñada a nivel del seno familiar, ¿no es cierto? Y eso ustedes dan cuenta claramente que eso no se hace. ¿Por qué? Porque el tema de la genitalidad en nuestras familias todavía sigue siendo un tema tabú, que no se puede tocar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos genera todavía pena, escozor, ¿no es cierto? Y que no sabemos si un niño de 2, 3 años le pregunta al papá qué es eso que tiene allí, pues es difícil, ¿no? Y cambia la connotación, empezando porque les enseñamos mal. Les enseñamos que lo que tiene el hombre se llama pipí o pajarito y que lo que tiene la niña se llama la florcita o la conchita, ¿cierto? Y uno va a ver en la anatomía humana, yo que he sido profesor de anatomía durante 20 años, en ningún libro de anatomía encontré conchita o pajarito. Eso anatómicamente, el nombre normal anatómico es de pene y el de la mujer es la vagina. Pero cuando escuchamos a una niña de 3 años hablar de que me duele la vagina, nos escandalizamos, ¿cierto? Muchas veces. Pues nosotros tal vez no, ¿no? Y ustedes pues jóvenes tampoco. Pero si vemos otras familias, otra mamá, ¿no es cierto?, que no tenga los conocimientos que nosotros tenemos, pues seguramente sí se escandaliza, ¿no? Escuchando a un niño que me rasca el pene o que me dolió el pene o que se me paró el pene, un niño de 3 años. Entonces se puede escandalizar una señora escuchando eso. Y si estamos en un jardín infantil, pues imagínense,
Que llegue un niño que esté con los demás niños y que les muestre el pene, ¿no es cierto? Y que le diga, se me paró el pene, pues la mamá que llega, mamá de otro niño, pues se escandalizará y dirá, no, este niño aquí grosero que lo están teniendo aquí con mi hijo o mi hija, ¿no es cierto? Pues es complicado. Entonces, esto debe ser enseñado en la familia. Y ahí cometemos el error nosotros, ¿cierto? Que no enseñamos adecuadamente genitalidad. Nosotros enseñamos a nuestros niños, a los niños pequeños, la cabeza, los ojos, y el niño señala sus ojitos, la nariz, la boquita, ¿cierto? El cuello, y él señala, el pecho, y él señala el pecho. Bajamos al ombligo, ¿no es cierto? Y del ombligo hacia donde bajamos, el siguiente punto anatómico son las rodillas, ¿no es cierto? Entonces, esa parte de la parte genital, pues la dejamos por fuera, abstracta, y no le enseñamos eso al niño. Entonces el niño explora y cuando va a aprender, pues lo aprende por fuera, en la calle, y mal aprendido, ¿no es cierto? Y por esa razón, pues tenemos pues muchas personas. Lo que hemos tratado de demostrar en los últimos años es que los agresores sexuales, ese, ese imaginario que se tenía, que los abusadores sexuales son personas que fueron abusadas cuando eran niños, eso no es tan cierto, ¿cierto? Lo que se ha demostrado es que los abusadores sexuales son personas que no tuvieron conocimiento de lo que es la genitalidad, ni mucho menos de la sexualidad. Entonces, sexualidad, cuando las niñas crecen a los 11, 12 años, ¿cierto? En la pubertad, y los niños también, cuando empiezan a aumentar las hormonas femeninas y masculinas, empieza a desarrollarse el cuerpo y a sentirle el deseo sexual, que eso es normal, ¿cierto? ¿Eso lo enseñamos? No, ¿no es cierto? No le enseñamos eso. No le decimos que es normal. Entonces, sí lo aprenden por fuera con sus amigos, que ya han tenido algunas experiencias sexuales. Entonces le dicen, eso te pasa eso y hay que irse y acostarse con una mujer, ¿no? Le dicen, entonces, para que sientas que es eso. Entonces, el niño que hace, pues, no sigue el ritual normal que debe ser del cortejo del hombre hacia la mujer, ¿no es cierto? Y que esa relación sea consensuada entre los dos, ¿no es cierto? Que sea aceptada por ambos, sino que de una vez busca y lo que hace es para experimentar eso es la agresión sexual de inmediato, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Miren, son personas que no han tenido conocimiento de genitalidad, ni mucho menos de sexualidad, ¿no es cierto? El desarrollo sexual. Entonces, el juego sexual es una actividad normal, no es un delito sexual. Por esa razón, cuando llegan al hospital, por ejemplo, a su institución de salud, y la niña de 3 años, ¿y qué le pasó? No es que este niño de 5 años cogió y le estaba tocando la vagina, ¿cierto? ¿Es un delito sexual? No, empezando porque los delitos sexuales en Colombia solamente pueden ser cometidos por por mayores de 14 años, perdón. Entonces, si el victimario, el presunto victimario es menor de 14 años, pues no es un delito sexual, ¿no es cierto? Ahí no cabe delito sexual. Entonces puede ser en este caso, si son de la misma edad simultánea, pues un juego sexual, ¿no es cierto? El otro concepto es la conducta sexual inadecuada, ¿no? Que tampoco es delito sexual. El juego sexual no es delito, el conducta sexual inadecuada tampoco es delito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué características tiene la conducta sexual inadecuada como diagnóstico que también lo pueden hacer ustedes? Entonces, el conocimiento que tienen estos niños o niñas ya de la infancia, son más grandecitos, ¿cierto? Sobrepasa el nivel de conocimiento que deben tener para la edad que tienen ellos, ¿cierto? Entonces, esto han aprendido en la calle con sus amiguitos, ¿cierto? Han aprendido cosas diferentes sobre la genitalidad y sexualidad. Entonces, estos niños que ya tienen un conocimiento mayor y que los otros amiguitos los incitan a que tenga esas actividades sexuales que hacen, pues simulan un coito, ¿no es cierto? Intentando la penetración, ¿no? Simulan coitos intentando la penetración. Entonces, estos son también, los niños son menores de 14 años, entonces estas conductas que tienen ellos se llaman conducta sexual inadecuada, no puede ser calificado como delito, ¿cierto? Entonces es el otro concepto que ustedes pueden manejar. Esto, por ejemplo, en la costa atlántica se da con alguna frecuencia, por ejemplo, en los bailes, allá ustedes saben que bailan champeta, ¿cierto? Y en la champeta pues se hacen pues movimientos, ¿no es cierto?, de la cadera que generan coitos, ¿no? Que generan el coito, ¿sí? Los movimientos rítmicos de la cadera generando, pues, o simulando un coito, ¿no es cierto? Eso fue un debate que se tuvo cuando yo fui director en Cartagena, me citaron allá al consejo municipal porque fue un debate que se tuvo que iban a eliminar la champeta para los menores, en fin, ¿no? Y se les explicó que eso se llama conducta sexual inadecuada. ¿Qué requieren estos niños de estas menores, ¿no es cierto? Pues una orientación psicológica y una orientación médica para explicarles bien qué es la genitalidad y qué es la sexualidad.
para que eso lo tomen de una manera normal, ¿no es cierto? Y que no tengan esa intencionalidad de un presunto delito sexual, ¿no? Es decir, en estos casos, por esa razón, los menores de 14 años que cometen esta conducta sexual inadecuada, esta conducta de un niño de 12 años que diga a la mamá, le tocó la vagina a la niña de 8 años, ¿cierto? ¿Eso es un delito? No. Se llama conducta sexual inadecuada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Se reporta este caso a la policía judicial? No, no, porque no es un delito, ¿cierto? Entonces, ¿a quién hay que reportar eso? Solamente al bienestar familiar, al ICBF o a la comisaría de familia, porque ellos tienen que hacer la orientación, ¿cierto?, respecto de la genitalidad y la sexualidad. Ellos son los que tienen que llamar a los padres, ¿no es cierto?, de las dos, de la niña y del niño, llamarlos a los padres, hacer unas reuniones con ellos y firmar unas actas de compromiso con la única finalidad de recibir educación genital y educación sexual, ¿cierto? Eso es lo que a eso se refiere, ¿no? Entonces hay que orientar, orientar desde ese punto de vista del conocimiento de esas personas, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esos dos conceptos, ¿cierto? También adicionales. Ahora sí nos centramos finalmente a revisar los conceptos jurídicos, los conceptos penales, ¿no es cierto? Entonces, esos conceptos jurídicos no nos corresponde realizarlos a ustedes como médicos en salud ni a los médicos forenses. Esto le corresponde solamente al fiscal y al juez. Entonces, ellos, ¿qué es lo que van a definir? Si la conducta que están investigando se denomina acceso carnal, que esto ya es un delito. Por eso usted en su diagnóstico no puede poner acceso carnal, ¿cierto? O si es un acto sexual como delito también, ¿cierto? Usted como diagnóstico no puede escribir acto sexual, porque esto estaría usted tipificando un delito y esa función de tipificación de delitos no le corresponde a usted. Usted le corresponde hacer diagnósticos médicos. Entonces el diagnóstico médico será abuso sexual o asalto sexual, pero no acceso carnal ni acto sexual, ¿no es cierto? Bueno, entonces miren, para terminar esta parte, entonces cuando nosotros, la investigación que adelanta el fiscal, ¿no es cierto?, sobre un presunto delito sexual se enmarca en estos dos conceptos fundamentales, acceso carnal y acto sexual. Son los dos delitos grandes que establece el Código Penal, ¿no es cierto? Entonces nosotros revisamos el Código Penal en el artículo 205, ¿no es cierto?, en adelante. Ahí encontramos como título dice delitos contra la libertad sexual, la integridad sexual y la formación sexual. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces el primer concepto que es bien importante que tenemos que revisar es qué es libertad sexual, ¿cierto? Porque se llama el delito penal del código se llama delitos contra la libertad sexual. Entonces, la libertad sexual se define como ese derecho que tienen las personas a hacer uso de su sexualidad en forma libre, espontánea y voluntaria. Es decir, la libertad sexual es el derecho que tienen las personas a hacer uso de su sexualidad cuando quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera, ¿cierto? Es decir, libertad sexual es que una persona puede acostarse con quien quiera y donde quiera y cuando quiera. Ahí ya tienen libertad sexual, ¿cierto? Entonces, en Colombia esa libertad sexual, ¿a los cuántos años puede hacerse efectiva? Es decir, ¿desde cuándo una persona en Colombia puede efectivizar su libertad sexual? En Colombia se hace cuando la persona cumpla 14 años de edad, ¿no es cierto? Antes de los 14, la persona no puede ejercer este derecho a la libertad sexual. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano, en el Código Penal, ¿no es cierto?, hace alusión a un delito que se llama acceso carnal o acto sexual con menor de 14 años. ¿Por qué razón? Porque decíamos, el Código Penal lo que hace es proteger derechos, ¿cierto? Protege unos derechos. Entonces, por ejemplo, nos protege el derecho a la propiedad privada. Nadie me puede robar mi carro. Si alguien me roba mi carro, comete un delito de hurto y el fiscal lo investiga y lo puede sancionar, ¿cierto? Otro derecho que me protege, ¿cuál es? El derecho a la integridad personal. Nadie me puede pegar, ¿cierto? Si alguien me pega, comete un delito de lesión personal. Tengo otro derecho que es el derecho a la vida. Nadie me puede matar. Si alguien me mata, comete un delito que se llama homicidio. Y también, entonces, tenemos un derecho que se llama el derecho a la integridad sexual. Si alguien agrede la integridad sexual, se cometerá un delito sexual, ¿no es cierto? Entonces, el Estado entiende que debe proteger la integridad sexual de los menores de 14 años. Entonces, dice, un menor de 14 años no puede tener relaciones sexuales porque el Estado entiende
es el concepto que tiene el Estado, es que los menores de 14 años no tienen la capacidad intelectual para entender lo que es una relación sexual, ¿cierto? Muy seguramente ese concepto tendrá que cambiar porque ya estamos viendo en nuestra sociedad, en cambios dinámicos que tenemos en la sociedad, que las relaciones sexuales están empezando alrededor de los 12 y 13 años, ¿cierto? Es que eso ha venido cambiando también. Inicialmente, hace más de 100 años, teníamos a los 21 años, luego se bajó a los 18, después a los 16, estábamos en 14. También, o sea, pues eso es la dinámica de la sociedad, cómo estamos avanzando. Nos quede claro que es libertad sexual, es el derecho a ejercer la libertad sexual solamente se puede a partir de los 14 años. De tal manera que una niña de 13 años que tiene su novio de 20 años, ¿cierto? Y se acuesta con él, tiene relaciones sexuales porque pues, ella lo ama, lo quiere, lo adora, ¿no es cierto? Y lo hace voluntariamente, sin que él la obligue. ¿Es un delito? Claro que sí. Es un delito para el agresor, no para su novio. Creo que no se le está escuchando bien. No se le está escuchando bien, como si se le hubiera desconectado el micrófono un poco. Allí. ¿Ya mejor? No, hay como una especie de interferencia. Sí, a ver, espérame. ¿Qué pasa? Ahí, ¿cómo estamos? ¿Igual? Ah, profe, sigue igual. ¿Qué sería? A ver. Aquí no tengo nada conectado. Y se oye muy lejos. ¿Sí? Ahí, ¿cómo escuchan? Estábamos hablando del tema de la libertad sexual, ¿no? Entonces, como derecho, creo que quedamos claro en eso, ¿no? El derecho, a partir de los 14 años, se puede ejercer ese derecho. El niño, desde que nace, del nacimiento, tiene ese derecho a la libertad sexual. El tema es que solamente lo puede ejercer a partir de los 14 años, que es una cosa diferente, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué incluye? ¿Qué elementos incluye la libertad sexual? Pues decir el control de su fertilidad, ¿cierto? Tener o no tener relaciones sexuales, elegir su compañero sexual permanente o como quiera o eventual, la libertad de formar una familia, la finalidad de ejercer el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Uno lo hace por recreación, ¿no? Por gusto, por placer, por comunicación o por pues, la perpetuidad de la especie, la procreación, ¿no? Según como quiera cada uno. El derecho a elegir su estado civil, casado, soltero, unión libre, lo que quieran, ¿no? Derecho a tener o no tener hijos, el derecho a decidir el tipo de práctica sexual que ella quiera, ¿no es cierto? Que él quiera, respetando siempre los límites de lo que la persona permita, ¿no? En las prácticas sexuales, y el derecho a tener una información sobre la sexualidad y reproducción humana, ¿cierto? Entonces el concepto de libertad sexual es bien importante, ¿no? Entonces cuando se vulnera ese derecho, pues estará frente a un delito sexual. Entonces miren, los delitos sexuales en el Código Penal, artículo 205 al 212, se enmarcan en dos grandes grupos de delitos. Primero, el acceso carnal y segundo, acto sexual, ¿cierto? Y a ese nombre de acceso carnal, entonces se le agrega un complemento y va a tipificar un delito en particular. Entonces vamos a ver, el concepto de acceso carnal como delito tiene tres acepciones, ese concepto, ¿no? A la definición. Primero, se llama acceso carnal la penetración del pene erecto en la vagina, en el ano o en la boca. Eso se llama acceso carnal como delito. Penetración del pene erecto en la vagina o el ano o en la boca. La segunda definición de acceso carnal también se refiere a la penetración de cualquier parte del cuerpo diferente del pene en la vagina o en el ano dentro de un contexto erótico sexual. Tiene que ser así, ¿no es cierto? Penetración de cualquier parte del cuerpo diferente del pene en la vagina o en el ano en un contexto erótico sexual. Esto se refiere fundamentalmente a la manipulación digital, es decir, la introducción de los dedos en la vagina o en el ano, pero dentro de un contexto erótico sexual, tipifica el delito de acceso carnal. Tiene que ser un contexto erótico sexual, porque lo contrario, cuando usted vaya a hacer un tacto vaginal o un tacto rectal, ¿no es cierto?, a usted lo podrían enjuiciar o encausar o denunciar por un acceso carnal. Por esa razón, cuando usted va a hacer un tacto vaginal o un tacto rectal,
que son actos médicos, usted debe explicar qué es lo que le va a hacer a la paciente, ¿cierto? Decirle, mire señora, acuéstese aquí, le voy a, con la mano enguantada, le voy a introducir estos 2 dedos en su vagina, porque ahí puedo tocar el cuello uterino, los anexos, ¿cierto? Y mirar si tiene alguna masa, ¿cierto? Lo que usted está examinando. Y si va a hacer un tacto rectal, lo mismo. Mostrarle, señor, le voy a introducir este dedo índice, ¿no es cierto?, en el recto, porque ahí puedo tocar la próstata a ver cómo se encuentra, si está aumentada de tamaño, si hay que hacer otros exámenes, ¿cierto? Y que la persona acepte eso, ¿cierto? El paciente le acepte. De lo contrario, usted le dice, acuéstese, y les cuento, miren, no son pocos los casos que hemos tenido de esa naturaleza. Han sido denunciados los médicos. ¿Y qué dice la paciente? No, es que yo fui a la consulta de ginecología, el médico me dijo, quítese la ropa, ponga esa bata, acuéstese ya, y llegó y me metió los manos en la vagina. Entonces yo me asusté y me salí corriendo. ¿Le explicaron qué le iban a hacer? Pues no. Hay que explicar nuestros actos médicos que tienen relación con la genitalidad y sexualidad. Es bien importante que expliquen. Si van a hacer un tacto de la glándula mamaria, expliquen eso, por Dios, expliquen. No se vean sometidos de pronto a denuncias, ¿no es cierto?, injustificadas muchas veces. Pero, ¿por qué? Porque no explican. Entonces, cuando tengan que hacer exámenes de regiones genitales o paragenitales o extragenitales relacionadas con la sexualidad, por favor expliquen qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto? Y que la paciente le acepte ese examen. También se llama acceso carnal como delito la penetración de cualquier objeto dentro de la vagina o el ano, también en un contexto erótico sexual, ¿no es cierto? Tiene que ser. Porque usted cuando hace un acto médico, por ejemplo, introducir un espéculo, ¿cierto?, vaginal, para poder observar mejor el cuello uterino, pues no será un acceso carnal, porque es un acto médico siempre y cuando usted lo haya explicado, ¿no es cierto? O cuando introduce un rectoscopio, por ejemplo, ¿cierto? Pues igual es un acto médico que usted lo explicó y qué es lo que le va a hacer, ¿no? O cuando le ponen un lavado intestinal también, ¿no es cierto? Igual, tiene que explicar qué es lo que le van a hacer a usted. Entonces, mire que esos 3 son los conceptos que definen lo que se llama acceso carnal como delito. Entonces, en cualquier condición, la niña dice, no, es que metió los dedos en la vagina. Eso es un delito, ¿no es cierto?, de acceso carnal. Bueno. El otro concepto que enmarca los delitos sexuales se llama acto sexual, ¿no? Entonces, el acto sexual es que se define como cualquier maniobra, dice, o actividad erótico-sexual durante el acceso carnal. Entonces, es cualquier maniobra de tipo erótico-sexual diferente del acceso carnal. Es decir, en el acto sexual no hay penetración del pene, ni en la vagina, ni en el ano, ni en la boca, ni penetración de los dedos en la vagina o en el ano, ni cualquier objeto, ¿cierto? Entonces, el acto sexual se refiere a caricias o tocamientos. Caricias o tocamientos de tipo erótico-sexual, ¿cierto? A eso se refiere el acto sexual. Entonces, cuando decimos caricias o tocamientos de tipo erótico sexual, debemos entonces enfocarnos en qué, en el concepto de que el cuerpo humano se divide en 3 áreas genitales, ¿cierto? El cuerpo humano se divide en 3 áreas genitales, que todos tienen la connotación erótica. Entonces, la primera área se llama área genital. El área genital está formada anatómicamente en la mujer por todos los elementos que conforman lo que se llama el pudendo femenino o la vulva femenina. Ustedes recuerden por anatomía, ¿cierto? Entonces, ¿qué forma el área genital en la mujer? Pues el monte pubiano, los labios mayores, los labios menores, los órganos eréctiles, que son el clítoris y el bulbo vestibular, y el vestíbulo vaginal, que es el espacio limitado por los labios menores, ¿no es cierto? Y hacia atrás la región perineal. Todo el perine que incluye la región perianal, ¿cierto? Entonces, todo eso se llama área genital en la mujer. Entonces, un tocamiento, una caricia en esa área, sin introducir los dedos, ¿cierto?, se llamará acto sexual. En el hombre, el área genital está formada pues, por el monte pubiano, el pene y el escroto, con los testículos, y hacia atrás la región perineal también, y la región perianal, ¿cierto? Entonces, un tocamiento en un contexto erótico sexual del pene en un niño, pues será acto sexual, ¿no es cierto? Muy bien. Área genital. La segunda área se llama área paragenital. El área paragenital, el prefijo para en anatomía, recuerden ustedes que es algo que está cercano, ¿no es cierto?, a un área específica. Entonces, área paragenital será aquellas partes del cuerpo que están cercanas al área genital. Entonces, son partes del cuerpo en donde existen gran cantidad de receptores de tipo erógeno, que al ser estimulados desencadenan el deseo sexual. Entonces, ¿qué áreas corresponden o pertenecen al área paragenital?
Entonces, la parte inferior del abdomen, si del ombligo hacia abajo hasta el monte pubiano, ¿cierto? Ahí tenemos el área paragenital. La región medial o cara medial de los muslos, desde la ingle, ¿no es cierto?, hacia abajo, por la parte medial de los muslos. Y la región glútea, las nalgas. Entonces, esas tres partes anatómicas conforman lo que se llama área paragenital. Entonces, un tocamiento en las nalgas, ¿no es cierto?, en la parte interna de los muslos, eso será un acto sexual, si tiene una connotación erótico-sexual, ¿no es cierto? Listo. Y la tercera área se llama área extragenital. El área extragenital entonces está formada por las partes del cuerpo que están alejadas del área genital, pero que tienen una connotación erótica sexual, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Principalmente, pues los senos, ¿no es cierto? Entonces, los senos pertenecen al área extragenital. También se argumenta que los labios, ¿no es cierto? Pueden ser. Los labios también pueden formar parte del área extragenital porque pues tienen esa connotación erótico-sexual también, ¿no es cierto? Hay otros que argumentan que el cuello, pero en general, saben ustedes que la medicina no es una ciencia exacta, entonces hablamos en general, ¿no es cierto? Entonces, área extragenital nos referimos específicamente a los senos únicamente, porque pues habrá otras personas que tengan receptores erógenos en otras partes del cuerpo, ¿no es cierto?, que al ser estimuladas, pues desencadenen el deseo sexual, pero no se va a ser la generalidad. Por ejemplo, alguien que diga que tiene receptores erógenos en el dedo gordo del pie, por ejemplo, ¿cierto? Pues, pero eso, en general, si una persona va a la fiscalía a denunciar por un delito sexual y que le preguntan qué le pasó, no, es que me estaba sobando el pie o el dedo gordo del pie, pues el fiscal le dirá, pues no, eso no es un delito, porque en general los médicos dicen que el pie ni el dedo gordo del pie tienen una connotación erótico-sexual, ¿cierto? Eso no es delito, ¿no? Pero no faltará quien lo tenga en la rodilla o en la espalda, qué sé yo, ¿no es cierto? En fin, cada uno de ustedes pues mirará sus puntos erógenos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese es el concepto del acto sexual, ¿no? Definir claramente. Entonces, una caricia o tocamiento en el área genital, paragenital o extragenital se constituye en un delito de acto sexual. Estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esos son los dos delitos. Ahora bien, los delitos estos, el acceso carnal y el acto sexual, pues el Código Penal les da un complemento para definir un delito. Por ejemplo, en el artículo 205 ustedes encuentran un delito que se llama acceso carnal violento. Violento, es decir, ¿qué significa? Que hubo penetración del pene erecto en la vagina o en la boca y el agresor utilizó la fuerza física o psicológica, ¿cierto? Es decir, la doblegó su voluntad con la fuerza física, le apretó fuertemente las manos, le separó las piernas, o la amenazó con un revólver, ¿no es cierto? Es una fuerza psicológica, o la amenazó con un cuchillo, o la amenazó de matar a su familia si no se dejaba, en fin, ¿no? Es tipificar el delito de acceso carnal violento. Si todos los delitos ustedes lo encuentran con esas palabras, dos que hemos visto, más un complemento. El otro delito, el siguiente delito se llamará acto sexual violento también. ¿Qué significará? Que el agresor utilizó la fuerza física o psicológica para hacerle caricias o tocamientos en el área genital, paragenital o extragenital, ¿cierto? Es decir, la amenazó con un cuchillo y le manoseó, le tocó los senos, ¿cierto? Se llamará acto sexual violento. Los siguientes delitos se llaman acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. Así los llama el Código Penal, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, pues que el agresor utilizó alguna sustancia, algún elemento, alguna artimaña que puso a la víctima en estado de indefensión, tal que no podía comprender una agresión sexual. Es decir, no la amenazó ni le hizo fuerza física, ¿no es cierto? Sino que, por ejemplo, en una gaseosa le echó escopolamina y le doblegó su voluntad, o cualquier otra benzodiazepina, ¿cierto? O le dio mucho alcohol, mucho trago, la invitó a bailar, le dio trago hasta que se emborrachó y en ese estado la accedió carnalmente. Es decir, en esa persona fue puesta en incapacidad de resistir. El agresor la puso en ese estado de indefensión, ¿no es cierto? El otro delito será acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, es decir, lo mismo. El agresor la puso en un estado de indefensión utilizando sustancias químicas, ¿no es cierto?, otros elementos, tal que no podía comprender la agresión. Y en esas condiciones, pues, le hizo caricias o tocamientos en el área genital, paragenital o extragenital. Entonces, llamará acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, ¿no?
El siguiente grupo de delitos que establece el Código Penal los titula como actos sexuales abusivos, se llama, ¿no es cierto? Y ahí tiene dos delitos fundamentales. El primero, que ya lo vimos, se llama acceso carnal o acto sexual con menor de 14 años. El complemento será acceso carnal con menor de 14 años, es decir, la víctima es menor de 14 años, ¿no? Entonces, ahí el agresor no ejerció fuerza física ni psicológica, ni la puso en estado de indefensión, no le dio trago, ni escopolamina, ni benzodiazepinas, nada. Simplemente el hecho es de que la víctima es menor de 14 años. Así lo haya hecho voluntariamente la niña, ¿cierto? Te llamará acceso carnal con menor de 14 años. Y si lo que hizo el agresor fue tocarle únicamente los senos o la cola o la vagina, ¿cierto? Y que la menor aceptó eso, por ser menor de 14 años se llamará acto sexual con menor de 14 años. Y el último delito que tipifica el Código Penal en estos dos puntos se llama acceso carnal con persona incapaz de resistir. Y el otro será acto sexual con persona incapaz de resistir. En este caso, la presanidad de la víctima ya tiene una alteración física o mental que hacen que pues no comprenda la ilicitud de un delito sexual, ¿cierto? Es decir, el agresor no utiliza fuerza física ni psicológica, no la pone en estado de indefensión, no le da alcohol, ni benzodiazepina, ni nada de eso. Simplemente que la víctima tiene una alteración física o mental que hace que se vuelva incapaz de resistir, ¿cierto? Por ejemplo, una víctima que esté con una hemiplegia en silla de ruedas o cuadriplegia en el peor de los casos, ¿cierto? Y el agresor la acceda carnalmente, pues esa persona por sí tiene esa alteración física que impide repeler una agresión sexual, ¿cierto? Está en un estado de incapacidad de resistir. El agresor no la puso en ese estado, sino que ella por sí misma ya tenía esa alteración. Una víctima con un trastorno mental, por ejemplo, los casos que ustedes vean de víctimas con síndrome de Down, entonces eso será, pues, tiene una alteración mental que le impide comprender una relación sexual, ¿no es cierto? Entonces será un acceso carnal con persona incapaz de resistir. Por esa razón, mire, cuando ustedes examinen en controles prenatales a una mujer menor de 14 años embarazada, ¿cierto? O a una persona con un síndrome de Down embarazada, pues esos casos tienen que reportarlos a la Policía Judicial y al ICBF, ¿no? O a la Comisaría de Familia. ¿Por qué? Porque se presupone que son delitos sexuales. Una menor de 14 años no puede quedar embarazada, sería un delito sexual, ¿cierto? Así lo haya hecho voluntariamente, es un delito sexual, ¿no? Lo mismo, pues una mujer con un síndrome de Down, no tiene un trastorno mental, pues está en esas condiciones, ¿no? Entonces, esos son los delitos que establece el Código Penal, ¿no es cierto? Aquí hay un delito adicional que se llama injuria por vías de hecho. Este es importante. Estos dos delitos iniciales, acceso carnal y acto sexual, sí son delitos sexuales, ¿no es cierto? Son los delitos sexuales. La injuria por vías de hecho no es un delito sexual. Ese está contemplado en otro capítulo grande del Código Penal que se llama la injuria y la calumnia. Todos hemos escuchado esos delitos, ¿no? Que los denuncian por calumnia, por injuria, ¿no es cierto? Esos delitos. Creo que hablamos que es eso, que es la injuria y la calumnia. Recuerden, la injuria, ¿qué es? Solamente cuando hablamos de injuria solita, no por vías de hecho. La injuria es decirle insultos a una persona, palabras insultantes, ¿no? Que degradan pues su integridad moral, ¿no? Cuando le insultan a alguien. Cuando a una mujer le dicen vos sos una zorra, una perra, ¿cierto? O cualquier otro insulto, ¿no es cierto? Eso será una injuria, ¿no? Injuria verbal. Agreden un derecho que tenemos todas las personas que se llama la integridad moral, ¿no es cierto? Nadie puede denigrar de nadie absolutamente. En cambio, la calumnia, que es el delito de calumnia, se comete cuando a una persona le imputan la comisión de un delito. Por ejemplo, cuando le dicen a usted, yo vi que vos la mataste, ¿cierto? A esta muchacha. Le están imputando la comisión de un homicidio. O vos la violaste. Le están imputando la comisión de un delito sexual. O vos te robaste ese carro. O vos te robaste la plata. Le están imputando un delito de hurto, ¿cierto? Se llama calumnia, es eso, ¿no? Diferente a la injuria. La injuria son palabras ofensivas únicamente, ¿cierto? Y la calumnia son delitos, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso hay este que se llama injuria por vías de hecho. Las vías de hecho pues son actos, ¿cierto? Que hace la persona, actividades, no son palabras. Entonces, injuria por vías de hecho, por ejemplo, se comete cuando a una persona le escupen en la cara, ¿no?
no le dicen absolutamente nada a ninguna institución que pasan y le escupen en la cara. Eso es una injuria por vías de hecho porque está vulnerando la integridad moral de esa persona, ¿cierto? Entonces aquí el concepto que tiene el Código Penal de injuria por vías de hecho son actos de claro contenido libidinoso, ¿cierto? Para esa connotación sexual, ¿no? Que la legislación no consagra como delitos sexuales, en tanto afectan la dignidad de la persona, hemos dicho eso, ¿cierto? Lesionan su integridad moral y constituyen actos de menosprecio al tratarla como un objeto de lujuria, degradando su condición humana. Todo esto que establecen, ¿no? En el código, ¿a qué se refiere? Injuria por vías de hecho, también se cometen, además de escupir en la cara que decíamos, otros actos en los cuales tiene relación la genitalidad. Entonces, la injuria por vías de hecho se comete cuando una persona, un hombre, por ejemplo, coge y le toca la cola a una mujer, ¿cierto? Le da una palmada en la cola, nada más. Es decir, no comete acto sexual porque el acto sexual son caricias, ¿no es cierto? Es decir, prolongado en el tiempo. En cambio, la injuria por vías de hecho es un acto que es súbito, es abrupto, es de muy corta duración en el tiempo, ¿no es cierto? Y que no genera gratificación sexual para el agresor. Entonces, eso se llama injuria por vías de hecho relacionada con la región genital, paragenital y extragenital, ¿no? Entonces, está sentada una muchacha y pasa un muchacho y le pone la mano en el seno. ¿El seno tiene un contexto erótico sexual? Claro que sí, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero ¿le sobó el seno varias veces, harto rato, hasta que se gratificó sexualmente? No, solamente se lo tocó y pasó. Eso se llama injuria por vías de hecho, ¿cierto? Pero aquí cabe aclarar una situación, mire. Aquí tenemos que para la injuria por vías de hecho relacionado con esos actos libidinosos, ¿no es cierto? Que le tocan la cola o la vagina, ¿no es cierto? Bien sea por encima de la ropa o por dentro de la ropa, pero es un contacto que es súbito, intempestivo, ¿no es cierto? Abrupto y de muy corta duración en el tiempo, que no genera gratificación sexual para el agresor. Entonces, en esta injuria por vías de hecho se debe tener en cuenta la edad de la víctima. La Corte Suprema de Justicia en el año 2016 emitió una sentencia en que dice, mire, teniendo en cuenta que la libertad sexual, ese derecho puede ser ejercido a partir de los 14 años de edad, significa que los menores de 14 años no tienen libertad sexual. Entonces, cuando este tocamiento abrupto, súbito, intempestivo se produce en una víctima menor de 14 años, ese delito se llama acto sexual, ¿cierto? Por el contexto que tiene la víctima, que es menor de 14 años. Pero si ese mismo hecho libidinoso, ¿no es cierto?, que es súbito, intempestivo y de corta duración en el tiempo, se produce en una víctima mayor de 14 años que ya tiene libertad sexual, eso se llama injuria por vías de hecho. Entonces, esto no es un código verde que llamamos aquí, que son los delitos sexuales, ¿cierto? Entonces, el tocamiento súbito, intempestivo, abrupto, en mayor de 14 años se llama injuria por vías de hecho y usted no tiene que activar código verde ni hacerle exámenes de laboratorio ni examen genital, mucho menos, ¿cierto? Que simplemente se orienta a la víctima o a su familiar que vaya a la fiscalía a poner una denuncia por este delito que se llama injuria por vías de hecho. Usted en este caso no tiene que reportárselo ni a la policía judicial ni al bienestar familiar, porque esto no es un delito sexual, ¿cierto? Pero si la víctima de este hecho injurioso es menor de 14 años, eso sí tiene que activar un código verde, ¿cierto? Porque será un acto sexual que lo tiene que investigar la fiscalía, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los conceptos que se manejan, ¿no? Ahora, la investigación de la conducta penal, ¿cómo se hace? Ya dijimos eso. Si el presunto agresor es un adulto mayor de 18 años, pues lo investiga la Fiscalía No General de la Nación a través de un grupo especial que se llama CAIVAS, que se llama Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Entonces, aquí hay fiscales que se encargan solamente de investigar delitos sexuales, no investigan ningún otro tipo de delito, solamente delitos sexuales. Si el presunto agresor es menor de 18 años y mayor de 14, este ingresa en un sistema especial que se llama Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Es decir, este lo investiga un fiscal de menores, ¿cierto? De adolescentes y menores, y también lo juzga un juez de infancia y adolescencia también, ¿no es cierto? Entonces, mayor de 14 años y menor de 18 también es responsable del delito, pero lo investigan, pues hacen una investigación especial, ¿no es cierto? Que tiene una connotación especial. Y lo último que habíamos mencionado, si el presunto agresor es menor de 14 años, decíamos, esto no es delito, se llama una conducta sexual inadecuada y es de manejo exclusivo del ICBF, donde haya ICBF, o de lo contrario en las comisarías de familia. Y lo que requiere esto es una atención, una orientación en cuanto a genitalidad y sexualidad, ¿no es cierto? Con compromisos de los padres.
Entonces, esto no es delito. Usted, en este caso último, usted no tiene que activar código verde, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer la atención en salud, claro que sí la hace, ¿no es cierto? Y mira si la menor, la víctima, tiene alguna lesión genital o si tiene leucorrea, en fin, ¿no es cierto? Cualquier alteración. Pero le hace asistencia médica. Usted no hace asistencia forense en este caso porque no es delito. Usted hace atención forense, actúa como perito forense cuando sea la investigación de un delito, si no, no. Entonces, en este caso no es delito, usted no actúa como forense, usted como médico asistencial en salud. Por eso esos casos de victimarios menores de 14 años, pues no van a llegar a medicina legal porque no son delito. Porque les decía, nosotros para examinar a una víctima con agresor menor de 14 años necesitamos una solicitud de la Policía Judicial. Y la Policía Judicial, para darnos una solicitud, pues tendrá que abrir una noticia criminal para investigar un delito. Pero esto, como no es delito, pues no le abre noticia criminal y no hay investigación delictual, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contexto que se tiene entonces para estos casos. Hablamos ya de la prueba pericial, que es la que va a hacer usted, ¿no es cierto? Como médico o médica, es un medio de prueba en la investigación judicial realizado por un perito, ya dijimos, solicitado por autoridad judicial competente, policía o administrativa, ¿no es cierto? Ya dijimos eso. Aquí quiero resaltarles algo, ¿no? También hablamos de eso, ¿no? ¿Quién puede ser solicitarles en el municipio donde ustedes van a hacer el rural? Las autoridades con las que siempre van a contar ustedes son con la Policía de Vigilancia, ¿no es cierto? Y con la Comisaría de Familia. La policía, pues, es una autoridad policiva y la Comisaría de Familia es una autoridad administrativa porque depende de la alcaldía. El tema es que la Comisaría de Familia tiene funciones de policía judicial, es decir, que puede pedirle a usted pruebas periciales, ¿no es cierto? Hacer un examen sexológico forense, por ejemplo. Y esa función la tiene de la Comisaría de Familia todo el equipo administrativo de la Fiscalía, todo el equipo disciplinario, interdisciplinario de la Fiscalía, de la Comisaría, perdón. Y el equipo interdisciplinario de la Comisaría está formado por la Comisaría de Familia, la psicóloga y la trabajadora social, ¿cierto? Esas tres personas, pues algunos tienen médico también o médica, pero pues en la mayoría no hay médico, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la psicóloga de la Comisaría de Familia puede pedirnos pruebas periciales, sí, porque ella sí tiene funciones de policía judicial. ¿La trabajadora social también puede hacerlo? Sí, señores. Si les llega una solicitud firmada por la trabajadora social de la Comisaría de Familia, tienen que hacer ustedes la valoración médico-legal. No ponerse a pelear y decirle, no, usted no tiene que venir firmado por la comisaria. No, ellas tienen esa función de policía judicial, entonces pueden hacer perfectamente, pueden solicitarlo, ¿no es cierto? Ya dijimos que es un perito, una persona experta en una ciencia, un arte, una técnica. Ustedes van a ser peritos en ciencias médicas. Y finalmente lo que trabajamos en el asalto sexual, recuerden que decíamos que cómo se demuestra con evidencia física, ¿no es cierto? Elemento de material probatorio, que será pues los hallazgos que ustedes encuentren en el examen genital, cuando examinen a una víctima mujer, por ejemplo, las características del himen, que eso lo van a ver con la doctora Sandra, ¿no es cierto?, la próxima semana, y con el doctor Rafael, todas las características relacionadas con esos elementos, ¿cierto? Es un elemento de material probatorio. Y también, pues, obviamente, las muestras que ustedes tomen del contenido vaginal o anal para investigar, ¿no es cierto? Espermatozoides, semen, seminogelina, que es la proteína cuando no encuentran semen, ¿no es cierto? Y posterior cotejo genético. Por eso la evidencia física o elemento de material probatorio se define como cualquier artículo, elemento tangible, macroscópica o microscópicamente, que tiende a probar una hipótesis relacionada con la investigación de un hecho, ¿cierto? Y por esa razón, la prueba pericial médico-legal, pues es la prueba reina, ¿no es cierto? Porque pues es una prueba científica y técnica que muy difícilmente puede ser tumbada por un abogado defensor, ¿cierto? Porque las pruebas estas, como digo, demuestran una hipótesis relacionada con la comisión de un hecho. Y esto lo más importante es que estas pruebas son repetibles. Las podemos repetir nosotros cuantas veces quieran ellos, ¿no? ¿Ya? Y a esos elementos materiales probatorios, pues se les debe aplicar lo que se llama la cadena de custodia, ¿cierto? Que es un procedimiento que se aplica, dice, para garantizar dos cosas. Primero, que garantizar la capacidad demostrativa de las evidencias, ¿no es cierto? Cuando usted recolecta, por ejemplo, un interior o que le lleven el papel higiénico con que se limpió la víctima o la toalla higiénica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a buscar allí? Pues presencia de semen, ¿cierto? O seminogelina. Entonces, hay que aplicarle cadena de custodia así. Y los pasos de la cadena de custodia son, primero, recolección adecuada de las evidencias. Segundo, el embalaje, es decir, embalarlo todo en bolsa de papel.
Tercero, el rótulo, que hay que registrarlo. Y cuarto, hacer un documento que se llama registro de cadena de custodia, ¿cierto? Entonces, todos esos procedimientos se adelantan en estos casos. Y esto lo que nos permite establecer es que esa evidencia que usted tomó llegue al laboratorio de medicina legal, pues en la misma forma en que usted la tomó, para evitar que esa evidencia se contamine, se modifique, se destruya o se cambie esa evidencia, ¿cierto? Esto es lo que se llama la cadena de custodia. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy sobre la investigación judicial, ¿no es cierto? Cómo la Fiscalía inicia la investigación judicial. La próxima semana van a ver ustedes con detalle esta resolución 459 del 2012, los 15 pasos que tiene esta resolución, que sí aplica para ustedes en salud, ¿no es cierto? Para que sigan paso a paso lo que tienen que hacer en la valoración de una víctima de un delito sexual, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí terminamos la parte de judicial, ¿no es cierto?, de estos casos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. En el caso, Bueno, profe, que usted comentaba de menor de 18 años, nosotros tenemos, en caso de sospechar código, tenemos que tomar muestras, cadena de custodia y todo, o hasta que nos lo ordenen. ¿Cómo se hace ahí? si el victimario es menor de 18 años, Sí, señor, pero mayor de 14. pero mayor de 14, sí, señor. Sí, exactamente igual. Tienen que hacer el examen genital, tomar muestras, todo lo que hablamos, ¿cierto? Tomar muestras, hacer el rótulo, la cadena de custodia, todo se hace. Y antes de hacer todo eso, acuérdense, usted tiene que llamar ¿a qué? A un forense. Entonces, ustedes saben los teléfonos nuestros, nos llaman permanentemente. Digo, tengo este caso, ¿qué hago? Te digo, tómenle fotos y miremos cuándo sucedieron los hechos. Eso lo van a ver hasta la próxima semana. Si fueron hace más de 72 horas, pues no hay que darle profilaxis. Si fueron hace más de 8 días, no se toman muestras ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero si el victimario es menor de 14 años, ustedes no hacen nada de eso absolutamente. Hacen solamente la atención en salud. Le preguntarán a la víctima, ¿le duele algo? Si dice, sí, me duele aquí en la vagina, me duele. Entonces la revisan ustedes, la examinan y miran si tiene alguna laceración, una erosión, ¿cierto? Un eritema, si tiene flujo y todo eso. Y le hacen la atención asistencial en salud, como médicos asistenciales en salud, no como forenses, ¿cierto? Cuando el victimario sea menor de 14 años. Esa es la situación. Entonces no tienen que tomar muestras ni mandarlas a medicina legal porque no hay delito. ¿Alguna otra? Dime, Alexander. No, eso era todo, profe, gracias. Ok. ¿Algo más? Bueno, ahora que está todo el grupo completo, pues es una primera experiencia que tenemos con ustedes, ¿cierto? Es difícil, indiscutiblemente, ¿no es cierto? Es lo mejor hacer las actividades académicas, pues presenciales con ustedes. Es lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida docente.